Estimados oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 3 de marzo del 2026, posible, como siempre lo expreso, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Diana Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. En estos tiempos de reforma laboral, de haber legitimado la disminución de derechos para con el trabajador, en este gobierno insensible, cipayo, entregador, sumado a ellos los traidores que tenemos adentro que permitieron que esta ley tuviese o andase o comenzase a caminar o comenzase a ponerse en vigencia. Vamos a recordar lo que fue su contracara, o parte de su contracara. Vamos a hablar del turismo social durante el primer peronismo, como reafirmación de los derechos de los trabajadores y la diferencia entre un Estado que apunta a otras cosas, apunta a los ricos, a sus amigos, al capital concentrado, a la explotación del trabajador, a considerar el salario como un costo laboral, a un enfoque totalmente distinto que se tuvo allá por entre el 45 y el 55, en donde el trabajador era considerado un hombre en su totalidad, en donde contaban la familia, el ocio, el divertimento, el bienestar y las ganas de producir cuando uno tiene cubiertas todas esas facetas. El turismo social tendrá como finalidad posibilitar el acceso de la población trabajadora a los lugares de turismo y será organizado facilitando a los servicios de bienestar y asistencia social de las asociaciones profesionales, la construcción de hoteles y colonias de vacaciones y las franquicias posibles en los medios de transporte. No es un objetivo ideal, decía Juan Domingo Perón. En Perón habla a los trabajadores sobre el segundo plan quinquenal. Está en plena marcha, continuaba diciendo el general. Los trabajadores saben cuánto hizo el gobierno y la Fundación Eva Perón, la otra pata en esta cuestión, en esta tarea de fundamental trascendencia social. Si bien el proyecto abarcaba una variedad de aspectos, estuvo asentado en dos ejes centrales: la extensión de las licencias pagas por vacaciones, obligatorias al conjunto de los trabajadores primero, y el montaje mediante el ejercicio coordinado entre el Estado nacional y los provinciales y la Fundación Eva Perón, con asociaciones, en particular las sindicales, para garantizar el hospedaje a los trabajadores y facilitar el transporte a través de planes de abaratamiento de pasajes y móviles, especialmente destinados justamente al traslado de estos nuevos turistas. En esta atmósfera es inventada una consigna todavía recordada. La consigna decía: usted se paga el viaje, el gobierno el hospedaje. Un eslogan que se extiende a lo largo de la nación y que, como repetía el gobernador bonaerense entonces, Domingo Mercante, aprendido en las fábricas, decía Mercante, en los talleres, en las lejanas localidades rurales, como la realización feliz de uno de los derechos del trabajador incorporados a la Constitución de Perón. Las vacaciones así concebidas fueron presentadas en la provincia de Buenos Aires como la conquista de un derecho cívico fundacional, hasta ese momento inalcanzable, asociado a los premios a la producción y a la consigna producir más y mejor. El experimento, reconocido como una prioridad pública a la par de la vivienda obrera,
estuvo auspiciado por el gobierno y canalizado por el aparato gremial cegetista mediante un Consejo Asesor Obrero de Turismo Social. Para asegurar el hospedaje, se echó mano de tres modalidades vinculadas entre sí. El focalizado en las colonias de vacaciones y hoteles administrados por la poderosa Organización de Ayuda Social, creada por la esposa del general Perón, por Evita, la Fundación Eva Perón, en especial los complejos de Chapadmalal, Embalse, Río Tercero y Mendoza, los contratos convenios con los gobiernos provinciales y la hotelería privada para albergar gratis a contingentes, privilegiando a contingentes infantiles, y los primeros pasos de la hotelería sindical por medio de compra y alquiler de edificios de alojamiento ampliamente difundida en las décadas siguientes. El año 1945 será el momento de presentación del programa vacacional. En el verano es sancionado el decreto 1740, que extendía el derecho a las vacaciones remuneradas obligatorias, largamente anhelado, al conjunto de los trabajadores y empleados argentinos en relación de dependencia. Mis sueños y mi amor, 2 años viéndola pasar por mi balcón, sintiendo el corazón romperme el pecho. 1000 veces quise hablar y al fin hoy me animé. Le ruego no se vaya, escúcheme. Yo soy un pobre muchacho que la adora, bordando sueños con hilos de ilusión. Sus ojos son para mí como una aurora, su boca una esperanza y una canción. Cuando la miro pasar por la vereda, con su cadencia, su gracia y su vaivén, quiero gritarle un piropo y se me enreda la voz que en un suspiro sueña también. Ruego nada más en esta noche azul me deje su sonrisa para soñar. Dando comienzo a la ilustración musical correspondiente al programa que recién comenzamos a transitar, lo hacíamos escuchando al artista elegido para tal fin. Esto es Ricardo Tanturi y su orquesta típica Los Indios, cantando el uruguayo Enrique Campos, un tango de Luis Vizca y Luis Rubinstein. 2 palabras, por favor. En paralelo, tanto los derechos de personería gremial como el 33.302/45, que otorgaba salario básico, mínimo y vital, el sueldo anual complementario, aguinaldo, y la creación del Instituto Nacional de Remuneraciones, facilitaron concesiones para los sindicatos
permitiendo el fundar instituciones para el servicio social y manejar en un mayor caudal de fondos. Al mismo tiempo, el Estado fijaba un descuento obligatorio del 5% del aguinaldo, descompuesto en un 2% del aporte obrero y un 3% de la patronal, destinado al fomento del turismo social y a la creación de colonias de vacaciones. De esta manera, por primera vez, se asignaron fondos específicamente dirigidos al fomento de las vacaciones populares, provenientes en parte de los supuestos beneficiarios luego transferidos en 1950 a la Fundación Eva Perón. Asimismo, la gestión institucional del turismo pasa a depender del Ministerio de Obras Públicas, a cargo del general Juan Piscarini, con quien cobrara fuerte impulso la cuestión recreacional. La emergencia de las colonias de vacaciones, si bien revelaban una tendencia anterior, nunca alcanzaron la envergadura adquirida con el peronismo. Desde principios de siglo se ensayaban acciones, atendían el ocio popular, es decir, acciones que atendían el ocio popular, en especial el focalizado en los jóvenes y los empleados. La Asociación Cristiana de Jóvenes, una entidad pionera, fue quien iniciara la tradición de elegir las sierras cordobesas, donde instaló un complejo vacacional en la localidad de Los Cocos. Asimismo, las empresas ferroviarias británicas contribuyeron con la construcción de hoteles y complejos en las provincias de Córdoba y Mendoza. En los 30, también Mar del Plata agrupaba un número apreciable, dependientes tanto de las entidades oficiales como de las asociaciones católicas. Monseñor Miguel de Andrea, el fundador de la Federación y Asociaciones Católicas de Empleadas, también presentó una inclinación por estas cuestiones sociales. Así, inaugura en la ciudad balnearia de Necochea un hospedaje estival para 600 empleadas por temporada, usando el edificio del Colegio Nacional, y abre sus primeras colonias cordobesas en Cosquina ya por 1927 y posteriormente en 1936 en Capilla del Monte. En 1940, el obispo, secundado por el gobernador Manuel Fresco, un conservador, inicia las obras del complejo recreativo en Punta Mogotes, denominado la Casa de la Empleada. El emplazamiento de los modernos complejos recreacionales durante el peronismo fue el resultado en 1944 de un proyecto del Ministerio de Obras Públicas, finalizado por la Fundación Eva Perón en 1950, destinado a los empleados estatales, luego extendido al conjunto de los trabajadores. Para el caso de Chapadmalal, el Poder Ejecutivo Nacional expropia 650 hectáreas de la estancia Santa Isabel a su propietario Eduardo Martínez de Oz. El decreto número 34.950 del 47 disponía la ejecución de hoteles, viviendas y casas de descanso. Los complejos contaban con pocas variantes de un conjunto de hoteles y bungalows y servicios de uso común, esto es correo, telefonía, centros de asistencia con farmacia, cine, teatro, galerías comerciales, confitería para fiestas, círculos para divertimentos para juegos infantiles, fútbol, bowling, una capilla y una ermita para la administración. Los bungalows estaban destinados a personal jerárquico de la administración pública y funcionarios del gobierno nacional.
fingiendo los fracasos, ocultando las heridas, y al encontrar la protección de tus manos tan serenas, recién siento que me apena saber que te hice mal. Tenía menos años y el corazón imprudente por calles del engaño rodó torpemente. Me amabas tanto y tanto que me cansó tu tristeza, y por no escuchar tu llanto preferí no verte más. Retornar, pensé encontrar el reproche de tu olvido, y tan solo hallé el castigo de todo tu perdón. Ricardo Tanturi y su orquesta, cantando Enrique Campos, interpretaba Recién, un hermoso tango de Homero Mansi y Osvaldo Pugliese. Las provincias y los municipios fueron complementando estas iniciativas nacionales. En la provincia de Buenos Aires, durante el primer mandato del gobernador bonaerense Domingo Mercante, un verdadero laboratorio de estas políticas sociales, la flamante Dirección de Turismo y Parques pone en ejercicio el plan de turismo social que abarcó, además de la programación de paquetes turísticos de 10 días, la expropiación de 24 chalets en la playa de los Ingleses en Mar del Plata, destinado a los sindicatos, la instalación de clubes de turismo social, una suerte de unidades recreativas diseminadas en diversos centros turísticos. Se contó con los recursos para su financiamiento y un destacado programa publicitario y de divulgación. El primer escalón para su construcción fue la sanción de la Ley Provincial número 5.254 en 1948, cuyo propósito, anunciado por el gobernador, fue sancionar el turismo de las clases trabajadoras para que pudiesen gozar, como cualquier ciudadano, del descanso, del sosiego y de la belleza del primer balneario argentino. La concepción gubernamental estuvo ampliamente difundida en una publicación especialmente editada que fuera el Boletín de Turismo Social. Se proponía también fomentar el turismo regional, poniendo al alcance de los obreros, empleados, maestros y estudiantes los medios necesarios para que disfrutasen de las vacaciones, encarando decisiones que atendían a la protección de los derechos del turista como consumidor. En estas instancias se proyectaron las construcciones de hoteles en varios lugares provinciales, al mismo tiempo que el emplazamiento de campings, continuando con una tendencia que ya había sido iniciada por el Automóvil Club argentino. Algunos aspectos de estas políticas prolongaban ideas y prácticas de las políticas públicas de los gobiernos conservadores. Lo nuevo, además de la variedad de programas, fue el discurso clasista y la representación de los beneficiarios como clase social. Retórica unida a decisiones tendientes a un mayor control de las instituciones y empresas turísticas privadas, junto a la creación
de entidades culturales populares llamadas clubes de turismo social, que aspiraban a convertirse en espacios de centro de formación de la cultura obrera y popular. Según el Boletín de Turismo Social, se localizaron en Mar del Plata, San Antonio de Areco, Tandil, la primera por su valor turístico, la segunda San Antonio de Areco por su tradicionalidad o por su tradición, Tandil por su historia, Luján por su valor religioso y la República de los Niños en La Plata por su valor arquitectónico. Para no pasar inadvertidos, el primero de ellos fue estrenado en 1949, precisamente en Playa Grande, en el restaurante Normandie, el balneario más exclusivo de Mar del Plata que, desde los 30, se había tornado en el refugio de la clase alta ante la continua invasión de las clases medias sobre la otrora lujosa Playa Bristol. El intento fue propiciar la sociabilidad y el esparcimiento para los flamantes turistas. Allí se realizaban festividades artísticas, veladas danzantes, presentaciones de conjuntos nativos. Por las tardes se proyectaban películas, documentales y dibujos animados para la concurrencia infantil. Por las noches había bailes en los que confraternizaban trabajadores procedentes de distintos lugares del país. El Normandie y los complejos vacacionales constituyeron tomas simbólicas de una perenne significación. Lo que antes eran bienes reconocidos de uso social de las clases ricas, ahora eran cedidos a los obreros mediante la intervención del Estado. La emoción que llevo adentro, la canción es sentimiento que al brotar del corazón quiero cantar al amor dulce que nace y al dolor que se deshace en la angustia de mi voz. Quiero cantar la alegría y las penas de mi pueblo, que sus penas son las mías como es mía su emoción. Y yo que he sufrido tanto quiero cantarle a la vida que me dio tantos encantos como así también dolor. Así se canta, con la emoción en los labios y un sollozo en la garganta cuando hiere algún querer. Así se canta, a la madre que adoramos, a la gloria que aspiramos y al amor de una mujer. Poniendo el alma en la voz, sin la voz un no sé qué, hecho nudo en la garganta, porque así se canta, con la emoción de Gardel. Así se canta, a la madre que adoramos, a la gloria que aspiramos y al amor de una mujer. Poniendo el alma en la voz, sin la voz un no sé qué, hecho nudo en la garganta,
cantar, porque así se canta, con la emoción de Gardel. Escuchamos Así se canta, un tango de Díaz Randal, seudónimo que utilizara uno de los hermanos de el gran Luis Rubinstein, y Marvil, interpretado por nuestro artista elegido para el día de la fecha, para ilustrar musicalmente el programa, Ricardo Tanturi, su orquesta típica Los Indios, con la voz de el gran Enrique Campos. La propuesta provincial tuvo mucha difusión y repercusión. Se propiciaron paquetes de viajes baratos con boletos económicos, con acuerdos con las empresas de transporte, con descuentos de entre un 15 y un 25%. Para Mar del Plata, en 1950, comenzaron a correr los servicios de trenes rápidos con una duración de un viaje de 4 horas, y es creada la tarifa ferroviaria denominada turista, que además de contar con un precio promocional, incluía beneficios para los consumidores. En paralelo, se llevan a cabo entre 1948 y 1955 una variedad de planes que apuntaron a los descansos estivales e invernales, posibilitando a unas 220.000 personas viajar 10 días con los planes del turismo provincial de verano para Mar del Plata, Necochea, Sierra de la Ventana, Carué y Tandil, y el del turismo interprovincial de invierno, dirigido a las provincias de Mendoza, Catamarca, San Luis, Santiago del Estero y Córdoba. Este dibujo recreacional, profusamente difundido en las publicaciones periódicas de la época, privilegiaba el viaje familiar y comprendió múltiples variantes, a saber, planes de vacaciones económicas, convenios entre las provincias de Buenos Aires y la Nación, excursiones en ómnibus, sanmartinianas, justicialistas al Parque de la Ancianidad, República de los Niños y Chapadmalal, excursiones fluviales en el vapor Justicia Social, desde La Plata hasta Asunción, viajes de bodas, plan B de subsidios a instituciones, excursiones escolares, etc. Irrumpía también una nueva práctica social, el veraneo sindical. En 1946, la Asociación Mutual de Correos instalaba en su hotel en Huerta Grande, Córdoba, en el Valle de Punilla, con 300 plazas. Los empleados municipales de Buenos Aires exhibían sus complejos en las sierras cordobesas, en el balneario de San Clemente del Tuyú y en una isla del delta del Paraná. Los empleados de comercio inauguraban sus hoteles en Mar del Plata, Mendoza y San Luis. Este gremio, junto a los petroleros, obtuvo mayores logros de las nuevas coyunturas políticas. El ministro del Interior, Ángel Borrenghi, un ex militante socialista y secretario general de los empleados mercantiles, a los 26 años, había sido un precursor en la lucha por estas conquistas cuando se aprobase la ley 11.729, allá por 1934, por la que se concede el pago de la indemnización por despido y las vacaciones pagas. También fue un avanzado en la idea de ampliar los servicios sociales sindicales a la hotelería cuando
adquiere el Hotel Uspallata en la provincia de Mendoza. La lectura del periódico CGT, el órgano de la Central Obrera, consigna cómo los sindicatos fueron incorporando estas consignas a sus programas reivindicativos y planificando y abriendo colonias de vacaciones, en especial en las sierras de Córdoba. En septiembre del 53, el presidente Perón visita la colonia de vacaciones del gremio de la alimentación en la localidad de Salsipuedes. Los trabajadores del vidrio inauguran su hotel en Huerta Grande y los ferroviarios sus 100 hectáreas en Altagracia, mientras que los metalúrgicos promueven el hotel El Peñón en Valle Hermoso, también en el Valle de Punilla. Durante la presidencia del general Justo, volviendo hacia atrás, se habían producido los primeros ensayos institucionales tendientes al turismo, con la creación de la Dirección de Parques Nacionales, otorgando prioridad al Parque Nacional del Sud, en la Patagonia, en la zona aledaña al lago Nahuel Huapi y al Parque Nacional Iguazú, alrededor de las cataratas del río Iguazú. La institucionalización de parques nacionales acompañó una tendencia internacional proclive a la defensa, conservación y fomento de las reservas naturales, caracterizadas por su belleza y riqueza autóctonas, convertidas en polos modernizadores.
está mi pena escondida, la luz y la vida de un rayo de sol. Escuchamos otra hermosa pieza, otro hermoso tango, otra hermosa composición. Oigo tu voz, una obra de Mario Canaro, con letra de el gran Francisco y prolífico Francisco García Jiménez, en la interpretación de la orquesta de Ricardo Tanturi, con la voz de Enrique Campos. Pensaba, mientras vamos desarrollando el programa, que ser peronista no es solamente declararlo. No digo ninguna cosa que ninguno de ustedes no supiese. Los hechos deben hablar por sí mismos. Y pensando en este desarrollo que estamos transitando, potenciando el turismo, movilizando contingentes en todo el país, permitiendo a los niños de las provincias interiores que conozcan el mar, las sierras, que tengan el momento de ocio con sus compañeros, y pensando en la desarticulación del sistema ferroviario, que perfectamente podría conectar todas estas localidades para traer, llevar, movilizar contingentes. Esto no se hizo, ni aún en nuestros 12 años, como plan para movilizar contingentes. Así se podrían haber rehabilitado muchos de los ramales ferroviarios, el consumo, el tema de la hotelería, porque no me queda claro qué pasó con los hoteles de Chapadmalal, de Embalse, que uno que sí, que el otro no, que se está arreglando uno. Me parece que no hubo una respuesta, una totalidad, es decir, esto está armado con las adecuaciones de la época para disfrutarlo tal cual lo pensara quien lo edificase. Me parece que esto no pasó. Entonces ser peronista es ser consecuente con una manera de obrar cuando se está en el gobierno. Y no me vengan con esa cuestión del dinero, de la financiación, de que no hay plata y demás. Esto el peronismo siempre lo ha podido resolver. Digo, ¿no? La posibilidad perdida de haber rehabilitado gran parte de la red ferroviaria. Hoy está intrusado el ramal Miramar-Mar del Plata, como tantos otros. Lo justifico porque sé cómo piensan estos tipos que están usurpando hoy Balcarce 50. Lo que no puedo justificarlo cuando hay un gobierno que se dice nacional y popular. Pero digo, haber vuelto a esa idea de movilizar contingentes, de movilizar el consumo, de realzar de nuevo estas construcciones pensadas para el disfrute de la población, de la reactivación de los ramales ferroviarios, pero no se hizo. Esta es la cruda realidad, pese a quien le pese. Gracias a las gestiones del primer director, Ezequiel Bustillo, para decirlo mejor, la ciudad sureña de Bariloche adquiere en muy pocos años un notable crecimiento. Su hermano, el arquitecto Alejandro Bustillo, participa en el diseño de la iglesia, también del hotel Yau Yau, que junto al Hotel Provincial de Mar del Plata formaron parte de los escasos hospedajes estatales en la Argentina. En 1934, con la llegada del ferrocarril del Sur, son 1.500 los turistas que conocen Bariloche. Para 1948, el número trepará aproximadamente a 38.000 viajeros. En los años peronistas, estas áreas adquirirán la categoría de monumentos históricos. Como ya hemos señalado, la propaganda oficial insistía en que para fomentar
el nacionalismo y la identidad nacional, no solo era necesario conocer nuestra historia, sino también la geografía de la nación. El gobierno nacional, además de extender la jurisdicción de los parques, anexa por el decreto 9504 del 45, anexa, decía, Lanín, los Alerces, Laguna Blanca, Perito Moreno, los glaciares y la Reserva Nacional Copahue. Expropia miles de hectáreas con fines recreacionales, entre otras las adyacencias del lago Nahuelhuapicha, Panmalal, Sierra de los Padres, y el Parque Pereira Iraola y la cordobesa Río Tercero. Algo similar, aunque en menor grado, sucedió en el otro extremo del país. Las tierras mesopotámicas, con sus dos atractivos centrales, las ruinas jesuíticas de San Ignacio y las cataratas del Iguazú. La provincia más poblada, en la época colonial, presentaba en este siglo la fisonomía de tierras de aventuras, privilegiada por expediciones de científicos y naturalistas que exploraban sus riquezas naturales. Recién en los 30 se comienza a trabajar en las ruinas de las misiones jesuíticas, totalmente cubiertas por la selva. También aquí es contratado Alejandro Bustillo para un proyecto del Puerto Aguirre, ex Puerto Iguazú, y la modernización del viejo Hotel Cataratas. Las memorias de Parques Nacionales registran en 1936 la llegada de 1.356 visitantes. En los años siguientes se mejora el trazado de la Ruta 12, que conectaba Iguazú con Posadas, y con la edificación del Hotel Iguazú en 1949, y puesto a disposición de los planes de turismo social, se ensancharon las posibilidades de arribo a estos distintos lugares. Del mismo modo, los Andes centrales entre Mendoza y la línea de frontera con Chile se presentan como otro territorio privilegiado para el turismo. Un paisaje delineado por ríos torrentosos, cordilleras nevadas y aguas termales. El interés en los aspectos curativos de sus aguas hizo que muy tempranamente los viajeros gustaran de las aguas termales y los baños benéficos que, con la llegada del ferrocarril, adoptó la fisonomía de ámbitos de salud y placer. De esta forma, nacen los centros termales de Cacheuta y Puente del Inca, edificándose hoteles de élite como resultado de estímulos de las empresas ferrocarrileras británicas que, al llegar el peronismo al poder y ser nacionalizadas, pasan a depender del Estado. Esto tiene que ver con lo que hizo incluir Perón, dice Perón que los ingleses no lo notaron, que al adquirir los ferrocarriles también incluyó en el contrato de compraventa todas las propiedades conexas de los mismos. Algunos son comprados por los gremios y otros administrados por la Fundación Eva Perón. Estos emprendimientos produjeron un notable aumento de visitantes a estos lugares de alta montaña, llegando a alrededor de 150.000.
será en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací. Comprobé con pena que la vida pasa llevándome a mí. Y he sufrido tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, prendida en sus labios, moría mi fe. Sentado en el banco recordé las tardes en que muy juntitos tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío, vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo a olvidar su hastío, vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue. Escuchábamos Me besó y se fue, un vals de José Canet, este gran guitarrista y compositor, en la interpretación de la orquesta de Ricardo Tanturi, con la voz de Enrique Campos. En el lenguaje argentino, turismo no es sinónimo de privilegio, argumentaba la publicación Continente en 1953. El conjunto de estas iniciativas configuraron un nuevo escenario en materia vacacional, desplegado con un gran montaje publicitario en el que se echó mano de las modernas formas de propaganda. El cine, uno de los esparcimientos más accesibles, baratos y cómodos, constituyó uno de ellas. La propaganda del turismo popular comenzó a poblar los noticieros oficiales que hicieron época. Hablamos de Sucesos Argentinos, Noticiero Panamericano y el Noticiero Bonaerense, semanarios con notas de actualidad que resaltaban las actividades oficiales y las culturales y deportivas. Para mostrar las bellezas naturales de diversos lugares del territorio bonaerense, se filmaron 3 películas en color, tituladas Mar del Plata, Cruz del Sur y Lagunas y Sierras. La primera resumía una jornada estival en Mar del Plata, desde el amanecer, cuando zarpan los pescadores, hasta el inicio de las diversiones nocturnas, pasando por imágenes de la vida en las playas colmadas de gente ávida de sol y de arena. Los 112 partidos de entonces, hoy son 135, del territorio bonaerense, estuvieron recorridos por el tren cinematográfico en un programa de giras de difusión cinematográfica que visitaba las ciudades y pueblos emplazados a lo largo de las líneas férreas. En un vagón convertido en sala de cine, el coche salón cinematográfico, eran presentados espectáculos muy concurridos por las familias y los contingentes escolares. En ellos eran difundidos motivos de las efemérides patrias, con la incorporación del 17 de octubre y del 1 de mayo, junto a la explicación y difusión de reivindicaciones y acciones del gobierno peronista. En momentos previos a las proyecciones, se realizaba una breve exposición que resumía las imágenes con la distribución de folletos y también de bibliografía. Además, es inaugurado, como parte de los festejos por el año del Libertador General San Martín, 1950, el Salón Radio Cinematográfico en el piso de deportes del Casino de Mar del Plata,
en el que comienza a funcionar un programa gratuito de proyección de películas y noticieros que atrajo en ese momento la aceptación y la concurrencia del público. Concluyendo la ilustración musical correspondiente al programa que ya está finalizando, escuchamos una emoción, un hermoso tango de Raúl Kaplún y José María Suñé, en la interpretación de la orquesta de Ricardo Tanturi, en la voz de Enrique Campos. Esto que acabamos de citar en el informe respectivo no pretende, o por lo menos de mi parte, estimar que se pueda hacer copiando mecánicamente lo que ocurrió respecto del turismo social entre 1945 y 1955. Las condiciones son distintas, como dicen, pero no lo expreso tal como lo expresan algunos posibilistas que se dicen peronistas, pero siguen siendo posibilistas. El hecho de volver a esta cuestión del ocio, del turismo social, de ver pibes felices de todo el país recorriendo a través de la red ferroviaria, permanentemente un país en movimiento, aquellos pibes que nunca vieron el mar, que nunca vieron la montaña, que viven en condiciones precarias. Esto será posible cuando se derrote definitivamente a la oligarquía en la Argentina, desde abajo hacia arriba, con la organización popular, de abajo hacia arriba. Únicamente cuando se derrote a esta oligarquía cipaya, usurera, explotadora y vendepatria, será posible nuevamente instalar esta cuestión de, por sobre todas las cosas, considerar al hombre como tal en su integridad y a la vida como valor fundamental. Y será el día en que ningún delincuente de los que nunca va a precisar una jubilación, una prestación turística otorgada por el Estado, vacaciones pagas, aguinaldo, no lo va a precisar ni él ni su descendiente te venga a decir cómo tenés que vivir. No, esto no, se los digo a los que se dicen peronistas, sobre todo a los dirigentes, esto no es para citarlo nada más. No se cita lo que hicimos, hay que recrear lo que hicimos porque el enemigo es el mismo y tiene tomada la nación de la misma manera que la tenía tomada allá por el 46 cuando triunfó en las elecciones del 24 de febrero Juan Domingo Perón en las elecciones respectivas. Y resulta paradójico el posibilismo de algunos, me reitero en este concepto, porque pareciera que esto no lo hubiésemos hecho nosotros, que esto no lo hubiera hecho un gobierno popular, que son cosas de ultraizquierda y que no se puede. Señores, si no están dispuestos a luchar contra la oligarquía, a hacer realidad de nuevo este país feliz, quédese en su casa, no ocupen banca de diputados, de senadores, no lo hagan, de gobernadores, quédense en su casa y nos hacen un favor a todos. Honestidad intelectual mediante, digamos, para el presente informe nos hemos basado en un trabajo de Elisa Pastoriza, titulado El turismo social en la Argentina, durante el primer peronismo. Mar del Plata, la conquista de las vacaciones y los nuevos rituales obreros. Con esto nos vamos a seguir despidiendo. Si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando volvamos a poner en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Patria o muerte, venceremos más que nunca, es la consigna. Será hasta el próximo martes. Gracias por su atención. A pasarlo lo mejor posible. Chao.